Entonces, el tema sería eso, hacer una pequeña introducción, después trabajar un poco por grupos. Yo me iré colando en los grupos para preguntar cosas o para ver por dónde van. Y después vamos a volver a hacer una puesta en común de lo que pueda salir, de la discusión. El tema creo, o por lo menos por los informes que han hecho y por las mismas encuestas que hicimos antes, es un tema porque tiene mucho que ver con la religión. Yo después voy a hacer un comentario sobre lo que me parece, ¿no? Puesto a ver lo que salió de la discusión, yo me animé a hacer como una especie de diagrama de flujo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, una especie de camino que arranca de la pregunta sobre si percibo o no percibo la necesidad de ser salvado. La primera división importante es que si percibo o no percibo, eso ya marca todo el resto del desarrollo, ¿no? Si yo percibo la necesidad de ser salvado de algo, entonces la primera pregunta sería, ¿de qué tengo que ser salvado? Y entonces, recogiendo las respuestas de ustedes, más que un aporte mío, veo que hay por así decir, algunos perciben una necesidad de ser salvados de algo que está dentro de uno mismo. Salió menos, pero hay una cierta presencia de la necesidad de ser salvados de los demás, por decirlo de alguna manera, y después de la situación en el mundo en la que estamos. Después viene la pregunta, si es necesario algún tipo de salvación, ¿quién tiene que salvar? Y entonces, una posibilidad que salió muy fuerte en un grupo de personas es uno mismo el que tiene que salvarse de esas cosas que uno tiene que salvarse, y por otro lado, si la salvación depende de otros, y yo tengo que pedir la salvación a otros. Entonces, a mí me gustaría que, primero, y creo que es lo más importante, que puedan dialogar entre ustedes, sobre todo si hay diferencias entre los grupos, van a ser grupos más o menos numerosos, en el que alguno pueda decir a favor de una determinada postura, a favor de otra postura, con una discusión abierta, con mucho respeto. Yo no los conozco todavía, por lo cual puede ser que alguien sea un poco más, por decirlo así de alguna manera, un poco más enérgico a la hora de dar sus opiniones, entonces que puedan dialogar dejando hablar al otro, escuchando, asumiendo la posición del otro, tratando de entender qué es lo que propone. Y entonces si pueden hacer por su cuenta, ¿no? un punteo de temas que le puedan haber aportado la conversación con alguien que piensa distinto. Y después vamos a volver y voy a pedirle a un representante de cada grupo, de los grupos previos que han formado ustedes, que hagan una exposición de lo que han elaborado ellos y después de lo que ha salido en el diálogo con los demás. Entonces, ahora voy a proceder a formar los grupos. Se van a encontrar en... A ver, acá estamos, acá está. Se van a encontrar mezclados en grupos de unos 10. Y entonces, que alguno con iniciativa pongan ustedes de su parte iniciativa como para decir, bueno, nosotros elaboramos esto, nuestra propuesta es esta, o pensamos esto o esto otro, y entonces que puedan ustedes ver cómo va a terminar. Como digo, yo si lo logro, creo que lo lograré, me meteré en los grupos para poder escucharlos a ustedes directamente. Ahí va la creación de los grupos. Son de 9 o 10, por lo cual, bienvenidos, se conocerán online, pero bueno. Perdón, ¿han trabajado antes con grupos? Con la mano, hagan así, así, así o así. Sí, algunos sí, otros no. Bueno, adelante. Alumnos.
Ahí está. Bienvenidos todos otra vez. Y ahora les pediría que equipo por equipo vayan haciendo un resumen en 3 minutos. Por lo cual yo tiro uno de los nombres del equipo. Como habrán visto, los nombres de los equipos no son muy creativos, porque fue el nombre de la persona que primero escribió pasando el dato, porque eran todos con nombre de mujer y ya muy elegante todo, lo dejamos así. El grupo de abril. Que está formado por Victoria, Abril, Francesca, Micaela y Mercedes. Mercedes mandó por escrito lo que vieron todos. Le cedo la palabra para que haga algún comentario, tanto de lo que escribieron ellos como de lo que vieron en el grupo. ¿Estás por ahí, Mercedes? No está. ¿Alguna otra? Victoria, Abril, Francesca, Micaela, ¿estaba por ahí? Cero. Segundo grupo, Celina. Que están Celina, Adrián, Violeta, Julieta, Candela e Ignacio. Sí. Adelante, Celina, te cedo la palabra. Perdón que no tengo cámara, es que me anda muy mal porque hay una lluvia. Bueno, muy bien. Con nuestro grupo, nada, hicimos referencia como que a la salvación, como que se hace referencia a que salva a alguien de un peligro o de la muerte y muchas veces del pecado. ¿Qué sacaste O de la sea, última conversación? ¿cómo? ¿Qué sacaste de la última conversación que tuvieron en el otro grupo? En el otro grupo lo relacionamos entre todos más que nada por la fe. Ok. Que si la salvación viene por la fe. Mucho Sí. cristiano. Está bien. Ok, el equipo de Caterina, José Alberto, Caterina, María Eugenia, Bautistas. Hola, padre. Hola. Bueno, hablo un poco por todos. Nosotros en realidad hicimos como un resumen del texto y a partir de esto obtuvimos como si fuese una conclusión general, más que nada orientada como a que, como el texto hablaba mucho sobre el cristianismo, un poco lo basamos en eso, diciendo como que la salvación estaba más que nada en lo que es Dios hecho hombre en la tierra, lo que vendría a ser Jesús, y que a partir de eso estaba como lo definitivo, que esa era como la salvación definitiva y el último mensaje que mandaba Dios. Ahí es donde queda en nosotros, en nuestra voluntad, poder seguir lo que es la vida de Jesús, ya que Jesús durante su vida, o por lo menos durante sus últimos 3 años, nos enseñó un montón acerca de cómo vivir y en comunidad y en amor, y a partir de básicamente de la comunidad y el amor, es como, y con el otro, es como nosotros podríamos llegar a ser salvados, y de alguna manera llegar de esta forma al paraíso en paz. Y bueno, también tiene que ver un montón con el arrepentimiento genuino de nuestros pecados en la tierra. ¿Salió algo, no sé si lo hablamos en tu grupo o en el otro, lo de el riesgo de que uno pueda tener una visión demasiado culposa de la vida, cometiendo la culpa, sentirte todo el tiempo en culpa, necesidad de ser salvado, que te puede... No, en mi grupo, o sea, mi grupo de recién se habló un poco de la culpa, pero no era particularmente en mi grupo personal, el de José, Eugenia y los 2 bautistas. Ok, muy bien. Bueno, Laura, el equipo de Laura, que están Valentina Costa, Jean Gedioc, Ignacio, Laura, Emilia y Luis Miguel.
Silence. Yo hablo, si no, por el equipo. Y dale, Laura, adelante. Nosotros lo que hicimos fue como dividirlo por los grupos de personas. Por ejemplo, estaban los que veían que necesitaban la salvación, los que no, y los que por ahí no tenían el conocimiento de lo que era la salvación. En los que hablaba sobre que la necesitaban, pensamos que tal vez tenía que ver con sentirse protegidos por Dios, y también con que puede ser que la necesiten para no quedarse como varados en la nada. Y después, en los que no entendían el significado, veíamos que por ahí también tiene que ver con que no están muy cercanos a la religión, entonces por ahí se basan desde sus conocimientos y no son tan profundos como, por ejemplo, haber leído la Biblia, cosas así. Uy, déjame defenderlos. Que sus Sí, sí, sentimientos no son muy profundos, lo decís vos. Los sí. defiendo. Ok, está bien. Claro, sí, sí. Y después las personas que no la sienten la necesidad, que por ahí sienten que ellos mismos se pueden salvar, pero nosotros como que con ellos ven el mundo como un lugar que pueden dominar, y nosotros como que pusimos preguntas como para hacerles a esas personas, perdón, que serían de qué se pueden salvar ellos mismos, si del pecado o del mal del mundo. Sí. Y eso fue en general más o menos lo que hicimos en el grupo, aparte. Muy bueno lo de las preguntas y muy bueno lo de que piensan que pueden dominar. Muy bueno, gracias. Lázaro, el grupo de Bernardita, Agustina, Carlos, Pilar, Lázaro. El tiempo pasa, saltamos al siguiente. Leticia, el equipo de Leticia. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, Lázaro, adelante. Un Sí. minuto, Eh, puntuales. bueno, a ver, no entendí bien. Hay que, de los dos grupos, tenemos que exponer. O sea, del Sí. grupo. Es arrancar el grupo de ustedes y después lo que hablaron hoy, que puede haber agregado más o menos. No hace falta repetir, ya el informe lo leí y está bastante bien. Ah, bueno. No, bueno, nuestro grupo lo que hicimos básicamente es. De hecho, llegamos a conclusiones parecidas, ambos grupos. Dividimos en los que sí son conscientes y los que no son conscientes. Entre los que son conscientes habían, bueno, varios motivos, pero en general todos apuntaban hacia lo mismo, más o menos. Básicamente que tenían que ser salvados de los pecados que se cometen por la condición del ser humano. Y, bueno, también decían que tenemos que ser salvados por Dios, Creador, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Es decir, mostrar un esfuerzo para, o sea, un arrepentimiento o algo por lo menos, ¿no? Para que Dios vea que queremos ser salvados. Y después tenemos los que no son conscientes, que es por varios motivos. Algunos porque no creen. Aún así, los que no creen tienen otros motivos también, están subdivididos. Porque algunos dicen que podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Redondeo? Bueno, y después tenemos otro grupo más que son los que ven las dos posibilidades posibles, pero dejan que sorprenda la vida cuando tenga que llegar el momento. Eso parece un par de veces, lo de me dejo sorprender. Ok. El equipo de Ludmila, Lorena, otro Bautista, Valentina, Rafaela, Kiara. Hola, padre. Sí, adelante. Pregunta, o sea, ¿hablamos sobre nuestro grupo o sobre lo que debatimos recién? Tratá de hacer un resumen en un minuto de las dos. ¿Qué te puede haber agregado uno? ¿Qué te puede haber agregado el otro? Bueno, nosotros en nuestro grupo hablamos sobre el carácter comunitario de la salvación, como la responsabilidad primera, ¿no? Pero también en verlo como una comunidad, como familia y como un camino que todos estamos como siguiendo en unión. Y también hablamos sobre la esperanza, abrazados a lo definitivo que es como la revelación, pero eso definitivo que nos mostró y nos corrió el velo abierto a la esperanza. Y un poco más siguiendo con el texto,
pensar, bueno, el tema de la revelación de lo positivo que se nos revela y lo aceptamos así porque es lo que Dios nos muestra. Y en el debate de recién, nada, complementamos bastante con eso, todos pensamos básicamente algo parecido que tiene que ver con el reconocer esa salvación que viene de Dios, y es como una decisión y un sí que da uno personalmente, y es ese sí de amor que uno da y que bueno, también tiene que ver con el arrepentimiento, dejar atrás cierta vida para empezar de nuevo con Cristo. Ok, muchas gracias. Luz, el equipo de Luz, María, Martín, Lucas, Maya y Santiago. Silence. Sí, Martín. Nada, lo que hicimos nosotros bueno, Un minuto, un minuto. un minuto rápido, hicimos un análisis de la encuesta, o sea, en el grupo con Luz o en el grupo que se hizo ahora. Los En los dos. dos. Bueno, en el otro lo que hicimos fue un análisis más, como de meternos más en las respuestas de todo, considerando la amplitud que tienen las respuestas personales de cada uno, cómo varía de todos, si no es que hay una respuesta uniforme para todos, sino que cambian absolutamente todos los casos. Siempre es distinto. Y bueno, y en nuestro grupo, tuvimos la suerte de que no pensábamos todos igual sobre el tema, entonces incluimos también una visión que no consideraba la existencia del infierno, una visión que no era católica, que era protestante, y nada, y hablamos de lo que decía esto de cómo le dimos importancia, ¿no? ¿Cómo es esto de que te puedes salvar vos o te puede salvar otro? ¿Y qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? ¿Por qué? Sobre eso, básicamente. Muy bueno. Temazo ese de, ¿alguien puede decir que algo está bien y algo está mal? Lo dejamos porque es toda la materia. Lo que dije yo de eso fue sobre lo que decía Kant de la ética, de los imperativos morales, pero llega hasta ahí, lo que sé. Ya hablaremos de los imperativos kantianos. El equipo de Martina, Sofía, Luz, estás en dos, veo. Ya después vemos. No, que son dos Luz, perdón. Sofía, Luz, Ezequiel, Martina, Julián y Melanie. Sí, hola padre, ¿cómo estás? Adelante. Lo dividimos en el primer grupo también en los que persiguen ser salvados, los que niegan ser salvados, después los que dicen que salvarse depende de uno mismo y los que no terminan de comprender lo que es la salvación. Bueno. Y bueno, después los que perciben la necesidad de ser salvados es a través de la fe de Dios y que tienen que ser salvados del pecado. Pero después también hay algunos que dicen que lo tienen que usar como algo en lo que apoyarse en momentos malos, y hay otros que afirman que tienen que ser salvados y lo relacionan con el más allá. Después, los que niegan la necesidad de ser salvados son los que no distinguen un motivo, y los que hablan de que salvarse depende de uno mismo. Eran pocos alumnos, pero hablan de que primero se tiene que reconocer el error para después poder corregirlo, aprender de ese error y no volver a cometerlo. Y después, en el grupo que hicimos recién, hablamos un poco de lo que es la culpa, que tiene que ver con lo de la salvación, lo que uno creía personalmente, lo que puso en la encuesta, y que depende de la religión y cómo uno se involucra con esa religión, y que es algo personal y subjetivo. Una pregunta, yo creo que tanto en el grupo chico como en el grupo grande que estaban ahora, ¿hay algún aporte como de decir, alguien que no cree en Dios ni en la religión, pero que ve que la salvación depende de uno mismo? ¿Qué es esa salvación? ¿De qué hay que salvarse? Que si lo noté bien es del error, de los errores que uno comete, no sé, ¿se entiende la pregunta?
Sí, se entiende. Me parece que eso es algo que en el grupo relacionamos mucho con esto que está diciendo de la culpa, que la culpa es algo humano y que, bueno, juega con lo que es la empatía, y después hablamos sobre que no había que llevarlo al extremo, o sea, no hay que sentirse muy culpable o no hay que no sentir culpa, porque, nada, hay que encontrar como una especie de balance entre esto de sentir la culpa y Bueno. no sentirla, y bueno, relacionarlo con la empatía. Muy bueno. El de equipo de Mora, Martina, Dolores, Joaquín, Teo, Ian. A la una, a las dos y a las... Nosotros, habló Lázaro. Sí, Teo, adelante. Ya habló Lázaro. Era de nuestro grupo. ¿Cómo, perdón? Habló Lázaro, que era de nuestro grupo. Ok, después retocamos los grupos porque me falta algo. Entonces, en el de Sofía, que quedó bastante desarmado. ¿Cómo quedó? Uy, acá me faltan algunos datos. A ver, Sol, el equipo de Sol, que está tardando ya esto. Josefina, Tobías, Sol, Sí, Lucía, sí. Valentina. Yo soy del equipo. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Ahora sí. Bueno, Tobías, nosotros en el primer grupo pudimos dividirlo como que en 3 categorías. Están los creyentes que creen que la salvación es algo necesario para alcanzar la vida después de la muerte y que es como una herramienta que nos provee Dios para ayudarnos a llegar hasta ahí. Después están los que no creen en Dios, pero creen en la salvación como una manera de reivindicarse de los pecados que cometen o los errores que cometen. Y después están, leímos un par de opiniones que como que decían que la salvación, religiosamente hablando, es como una contradicción, porque si Dios nos creó y nos puso en este mundo, ¿por qué nos crearía siendo capaz de cometer errores? Entonces como que le quita el valor al concepto de salvación. Después en el grupo era más o menos, hablamos más o menos, en el grupo de ahora hablamos más o menos de lo mismo. O sea, era compartido. Muy bueno, gracias. El equipo de Valentina, Milagros, María José, Candelaria, Valentina, María. Sí, hola padre. En el primer grupo analizamos todas las respuestas y llegamos a la conclusión de que era un concepto muy subjetivo y que cada uno lo iba a entender y iba a considerar que lo salva dependiendo de su punto de vista, pero entonces era algo que no tenía una respuesta absoluta, o por lo menos que no le íbamos a poder conocer como personas terrestres con conocimiento limitado. Y después en el grupo de hoy ya habló Martín, pero fue más que nada eso, hablamos de los que creían que querían ser salvados de un punto de vista católico, que era a través de la fe y como los sacramentos y eso, y después también había una visión protestante y algunas visiones que creían que no había que ser salvados, así que fue muy, muy peleado, digamos. Muy discutido. Muy discutido eso. Muy bueno. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Padre, no, en mi grupo creo que nadie habló. En 5 minutos un par de cosas que por ahí las retomamos en la próxima clase. ¿Perdón? Creo que en mi grupo nadie habló sobre el trabajo. Adelante. Ok. Entonces, definimos salvación como la paz y la esperanza en la vida eterna en mi grupo. Y en el debate hablamos sobre 2 visiones de la salvación. Una visión que es solo por la fe, que puede ser de uno a sí mismo, y una visión más metafísica, así del cielo, del infierno, pero todos creemos que la salvación tiene la idea de evitar algo malo.
Bueno, básicamente eso. Es sencillo, pero es importante remarcarlo, efectivamente. Una de las cosas que quería decir es que tal vez hubo muchas de las comisiones o de los grupos que trabajaron el tema de salvación, como poníamos en la encuesta, salvación de algo del más allá. Sí. Hay un concepto de salvación que es muy valioso de escuchar, por ejemplo, a quien no es creyente, en el sentido de, yo creo que hubo solamente 2 aportes, si no me equivoco, después me pueden protestar, que ven el mundo como que no necesita de nada, está todo bien, está todo bajo control, el mundo es bueno y ya está. Me parece, por lo menos lo que el cristianismo trata a ver, desde una perspectiva cristiana está muy claro, pero por así decir, la protesta es decir, vivimos en un mundo en el que hay violencia, en el que hay, por encima de los derechos de los demás, un mundo desordenado en cuanto a los equilibrios de poder, los equilibrios económicos, los equilibrios psicológicos, y entonces es un mundo lleno de conflictos. Entonces, creo que podemos estar bastante en común, salvo alguno que proteste, de que el mundo es un lugar problemático. Y entonces, algunos toman la fuerte responsabilidad del compromiso personal por salvar ese mundo, otros lo que hacen es, me voy al extremo, proyectar como que Dios tiene que arreglar todo esto y después hay mucha gente en el medio que dice, tenemos que colaborar los dos, pero yo tengo que poner mi compromiso personal y al mismo tiempo puedo recibir una ayuda de Dios que me puede dar pistas, me puede dar luz y me puede dar incluso una fuerza, decimos los cristianos, para ser capaz de contraponerme a los problemas que supone tratar de lograr un mundo más bueno, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando ahora, también apareció mucho, me pareció interesante lo del sentido comunitario, no solamente en sentido cristiano. Piensen, por ejemplo, en todo lo del coronavirus, como se está diciendo, o nos hablamos todos juntos o no se salva nadie, ¿no? Somos todos responsables de este mundo que es bastante complicadito, ¿no? Bueno, lo cerramos acá. Muchísimas gracias por los aportes, los felicito por el diálogo que han tenido entre ustedes y el respeto que han tenido entre todos opiniones distintas. Y nos vemos en la próxima clase. Creo que para primera vez no les voy a dar tarea, veremos cómo organizamos. Listo. Buena semana, chicos. Chao. Muchas ¿Alguno quiere que haya gracias. preguntar algo? Lucas. Gracias, Hablamos. chao. El resto del que quiera Gracias. irse puede irse tranquilo nomás. Yo tengo una consulta, más que nada sobre el tema del PowerPoint de la clase pasada. Chao. Chao. Padre, Sí. una pregunta, lo que dijo recién mi compañera sobre el PowerPoint de la clase pasada, que todavía no lo subió al... Bueno, lo voy a subir. Por favor, Ok. porque no tenemos de dónde guiarnos más o menos sobre el... Y yo tengo una pregunta, Sí, quería gracias. saber cuándo es la fecha del parcial. Están por publicarlas. El primero va a ser el 19 de mayo. Eso los organiza la facultad porque coordina las distintas fechas para que el primer parcial de teología es el 19 de mayo. El calendario. Y va a ser múltiple choice, las ¿no? fechas al calendario de cuándo termina el cuatrimestre, cuándo es el primero y el segundo. El primero es el 19 de mayo y el último terminamos en septiembre. Terminamos antes de la cursada. Estamos discutiéndolo en el claustro entre los profesores, a ver qué metodología puede ser. Puede ser multiple choice, pero todavía no llegamos a una opinión común. Ah, bueno, gracias. Creo que se desconectó.
¿Qué dijo? Que iba a ser multiple choice, ¿no? Porque se me trabó. Sí, creo que dijo que estaban todavía viendo igual. ¿Y qué será oral ¿Se si fue no? el padre? Seguramente va a ser multiple choice. Me muero si es oral. Bueno.